Hay 17.380 familias que sufrieron el terrorismo. Digo, lo sufrieron de distintos niveles, ahora lo vamos a hablar en un minutito nada más, pero hay un tema que me preocupa y que lo detallamos en distintas oportunidades, que en nuestro país se consideran delitos de lesa humanidad solamente los que están del lado del terrorismo o los que le corresponden al terrorismo. Días pasados hubo un encuentro en Nueva York, justamente esto organizado por Naciones Unidas, relacionado con esta temática. Victoria Villarroel, gracias por haber venido. Gracias por invitarme. No sé cómo decirte, Victoria, si la historia es injusta, si las leyes son injustas, porque no hay un equilibrio para medir esta historia, valga la redundancia. Mira, cuando analizamos la década del 70 en la República Argentina, nos encontramos que hay un relato, y eso es ineludible. Hay un relato no solamente respecto de las acciones cometidas por Montoneros y el ERP a lo largo de la década del 70, sino también en lo que tiene que ver con lo que es responsabilidad del Estado, como fueron los desaparecidos. Ya han pasado casi 35 años de democracia y todavía no sabemos cuántos son efectivamente los desaparecidos, cuál es el monto que se ha dado en indemnizaciones, cuál es la responsabilidad de las organizaciones armadas que cometieron terrorismo, como fueron Montoneros, el ERP y otras organizaciones, principalmente de extrema izquierda, porque quiero hacer la mención de que en Argentina las víctimas de la AAA están reconocidas como víctimas por el Estado. Pero las víctimas de todas aquellas agrupaciones de extrema... En democracia. En democracia, pero independientemente de que sean en democracia, sino que como es una organización armada que cometió atentados terroristas, pero era achacable a la derecha, esa organización armada está reconocida, sus víctimas están indemnizadas, tienen la posibilidad de hacer juicios por verdad o por justicia, etcétera, etcétera. Sin embargo, las víctimas de Montoneros y el ERP, que son la inmensa mayoría de las víctimas de la década del 70, esas víctimas no están reconocidas. Entonces, cuando hablamos de lo que ocurrió en la década del 70 en nuestro país, nos encontramos que este es un tema que ha sido muy manoseado, que en muchos casos contradice lo que el derecho dice respecto de quiénes son víctimas, sean de abusos del Estado o sean víctimas del terrorismo. Y para hacerte la mención respecto a la lesa humanidad, no hay ningún instrumento legal en el mundo que diga que únicamente son víctimas de crímenes de lesa humanidad los crímenes cometidos exclusivamente por el Estado. Eso no lo dice en ningún instrumento legal. Esa es una interpretación puramente acomodada de la Corte Suprema de Argentina, de la que era la Procuración General del Estado, que en ese momento estaba en manos de Esteban Rigui, que había sido ministro de Cámpora, para que todos recordemos, y de algunos jueces de nuestro país. Pero no dice eso ni el Estatuto de Roma, ni las Convenciones de Ginebra, ni ningún otro tratado de derechos humanos que la Argentina haya ratificado y que está obligada a obedecer. En esto, Victoria, hay un caso que puede quebrar la jurisprudencia en nuestro país. O sea, está el caso de Amico, pero está este caso, el caso Larrabure, no vamos a pronunciarlo como se escribe, que puede quebrar la jurisprudencia. Mira, el caso Larrabure es una causa judicial que ya lleva 11 años. 11 años para que el Estado se expida respecto de algo que en cualquier país del mundo se hace mucho más velozmente. O sea que ya de por sí es una causa, imagínate, en la cual una familia que ya ha perdido a su padre, porque recordemos para todos, el coronel argentino del Valle Larrabure fue secuestrado en democracia por el Ejército Revolucionario del Pueblo, fue torturado durante 372 días y finalmente asesinado en 1975, o sea, democracia también, siendo tirado su cuerpo en una zanja. Era un hombre de 1,80 m, lo encontraron pesando 40 kilos menos. Este juicio que se ha abierto en el año 2007 lo que pretende es que el Estado reconozca que este es un crimen de lesa humanidad, reconozca la vigencia de las convenciones de Ginebra. Las convenciones de Ginebra lo que hacen es regular el derecho internacional humanitario, es decir, el derecho que se debe aplicar durante la existencia de conflictos armados internos, es decir, de guerras de baja intensidad.
en Argentina, aunque nos cueste admitirlo, hubo una guerra de baja intensidad. Hubo miles de atentados terroristas durante 10 años. En esta situación se debe expedir la Cámara Federal de Rosario, que debe dar cuenta de si es un crimen de lesa humanidad lo que se cometió contra el coronel Larrabure o no. Estamos esperando, ya se van a cumplir casi 2 meses, los plazos están excedidos, pero bueno, tenemos la esperanza de que todavía haya jueces independientes que le otorguen a esta familia el reconocimiento de este crimen y con ello también el reconocimiento de sus derechos humanos. ¿Qué posibilidades hay, Victoria, de acuerdo a este encuentro que hubo en Nueva York, como para reestabilizar lo que corresponde históricamente a estas más de 17.000 familias? Bueno, en el encuentro de Nueva York es un programa al que nuestra asociación civil CELTIB participa todos los años, al que van víctimas de distintas organizaciones de víctimas del terrorismo del mundo. Este año compartimos con víctimas de la ETA, de los trenes de Atocha en España, víctimas de los atentados en Niza, en Francia, de las Torres Gemelas, de atentados en Israel, etcétera. Una de las actividades pautadas fue filmar un documental en la sede de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. Lo que nosotros pretendemos simplemente es el reconocimiento de los derechos humanos a la verdad, a la justicia y a la reparación. Lamentablemente, la situación de las víctimas del terrorismo de Argentina es una situación totalmente anómala dentro de lo que es el ámbito de las víctimas del terrorismo. Argentina no reconoce a sus víctimas y no las reconoce por razones exclusivamente ideológicas. Y eso nos diferencia de cualquier otra víctima del terrorismo del mundo. Yo siempre digo que somos la cenicienta de las víctimas del terrorismo, o sea, no tenemos ningún tipo de reconocimiento. El Estado le garantiza la impunidad a quienes son los agresores de las víctimas del terrorismo. Se continúa con una visión histórica que fue muy amañada, muy manoseada durante el kirchnerismo, porque durante los 12 años de kirchnerismo, lo que ocurrió en la década del 70 se le explicó a la población como una gesta heroica de jóvenes idealistas que luchaban por la libertad, y eso no es verdad. La mayor cantidad de atentados terroristas durante los 70 ocurrió en democracia. Es decir, los terroristas buscaban el poder y atacaron las instituciones de la democracia para lograr eso. Entonces, esta situación que debería haber concluido con el acceso al poder de otro partido político, de otra confluencia de partidos como es Cambiemos, no ha cambiado absolutamente en nada. Estamos en la misma situación que con el kirchnerismo. Entonces, en definitiva, ¿qué pedimos? Pedimos verdad, justicia y reparación. Pedimos la igualdad de los derechos humanos, o sea, si un terrorista es reconocido, que sea reconocida su víctima. Si a un terrorista se le reconocen sus derechos humanos, que por supuesto los tiene, que se le reconozcan también a sus víctimas. Y en definitiva, esta es la situación en la que nos encontramos en Argentina actualmente con este tema. Vos sabés que hay 900 peronistas desaparecidos en democracia, antes del golpe del 76, que el mismo peronismo no lo reconoce. Mira, es algo... O no quiere hacerse cargo, diríamos, ¿no? Mira, es algo increíble, porque de hecho hay militantes peronistas que fueron asesinados por los terroristas o que sufrieron agresiones de distinto tipo y que tampoco son reclamados por las estructuras del peronismo. Con lo cual nos encontramos realmente en una situación sumamente compleja. Este es el tema más importante de la política argentina. Aunque parezca que es un tema antiguo, que pasó hace 40 años, que no tiene relevancia, la realidad es que la tiene. Seguro. El gobierno actual, Cambiemos, al único sector al que le tiene real miedo es a los grupos organizados o que están relacionados con las organizaciones armadas de la década del 70 y con los organismos de derechos humanos. Y para eso, fijémonos lo que pasó con el caso Maldonado, al que se le sigue pagando una ayuda pese a que este hombre obviamente no sufrió ningún daño por parte del Estado.
O veamos lo que pasó el Día de la Memoria, donde Vidal le dio una comisaría a Carlotto. O la ley por la cual hay que hablar de 30.000 desaparecidos por una dictadura cívico-militar en la provincia de Buenos Aires. O las partidas de nacimiento de la provincia de Buenos Aires que están al completo acceso de una ONG como es la de Abuelas de Plaza de Mayo. Cuando uno ve esta situación, realmente no hace más que preocuparse de pensar en aquellos ciudadanos comunes que fueron volados con una bomba, que fueron secuestrados, que perdieron una pierna o la visión o todas sus propiedades o pertenencias. Hijos inocentes murieron. Exacto. Que niños. No estaban ni en política ni en nada. De hecho, quiero decirte, la mayor cantidad de víctimas son civiles. Claro, y los militares o uniformados que fueron agredidos lo fueron en la intimidad de sus hogares o estando desarmados. O sea, no estamos tomando a un militar que murió en el monte tucumano combatiendo contra el ERP. Como víctima solamente se toma a los civiles y a los no combatientes, es decir, a los uniformados que no estaban combatiendo. Entonces, cuando vos ves este panorama y ves que Cambiemos no cambió, sino que continúa con la misma política ideada y desarrollada por el kirchnerismo, realmente no hace uno más que preocuparse de cuál será el destino de Argentina con este tema abierto que nunca llega a una conclusión cercana a la realidad y a la verdad de lo que pasó. Me dijo un historiador, nos quedan 2 minutos nada más, una frase que tomé como propia, ¿no? Que siempre dice que la historia, bueno, tiene los baches negros, ¿no? Estas partes oscuras de la misma historia y que no quiere aclarar. Mira, la historia argentina tiene realmente baches negros que no se quieren decir, pero tiene también zonas grises de impunidad, es decir, lugares donde la impunidad está asegurada desde el mismo Estado. Y cuando estamos pensando que estamos dejando sin derechos humanos a 17.380 personas que junto con sus familias sufrieron al terrorismo, realmente nos planteamos, ¿en Argentina se respetan los derechos humanos? Sí, claro, es lo que uno piensa. Esperemos que todo esto se recomponga y esperemos que va a ser un punto de inflexión, que lo comentábamos hace un momento, que el caso Larrabure, quiebre esta jurisprudencia, ¿no? Ojalá sea así. Que haya posibilidades, por lo pronto. Ojalá sea así, pero además porque Argentina necesita que este tema sea tratado con veracidad para poder finalmente dejarlo en un pasado respetuoso. No podemos vivir en una eterna década del 70. En algún momento hay que pensar en el futuro. Y a la historia digerirla y no tragarla. Así es. Como digo siempre. Porque acá es todo rápido, ya está, es así, sello y quedó grabado. Así es. Pero bueno, hay que procesar, ¿no es cierto? Todo. Y aprender de ella. Sí, que pareciera que no. Gracias, Victoria Villarroel. Muchas